La deuda externa de Cuba, 1902 a 2025. Historia de una espiral. Introducción. En este especial analizaremos la historia completa de la deuda externa de Cuba desde 1902 hasta 2025. Estudiaremos las causas, consecuencias, negociaciones, impagos y reestructuraciones que han marcado la economía cubana por más de un siglo. Una espiral que ha influido tanto en la política interna como en las relaciones exteriores de la isla. Prepárate para un viaje económico y geopolítico por la historia cubana. Los primeros años de la República, 1902 a 1933. Tras la independencia formal en 1902, Cuba heredó una economía dependiente del azúcar y del capital estadounidense. La enmienda Platt limitó su soberanía y facilitó la penetración financiera de Wall Street. El gobierno cubano contrajo sus primeros préstamos con bancos norteamericanos para financiar infraestructura, gasto militar y compra de maquinaria. La deuda externa pasó de unos 20 millones de pesos en 1902 a más de 100 millones de pesos en 1933. El crédito era barato, pero dependiente de la exportación de azúcar, lo que ató la salud fiscal de la isla al vaivén de los precios internacionales. La era de Batista y los años 40 a 50. Durante la era de Batista, especialmente entre 1940 y 1958, Cuba incrementó su deuda para modernizar ciudades, construir carreteras y expandir el aparato estatal. Aunque hubo crecimiento económico, la corrupción y el desequilibrio fiscal se agravaron. La deuda alcanzó aproximadamente los 300 millones de pesos. Se contrataron nuevos créditos con bancos estadounidenses y europeos. Sin embargo, también hubo periodos de bonanza por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, que elevaron la demanda de productos cubanos. La Revolución de 1959 y la ruptura con Occidente. Con la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, Cuba canceló unilateralmente pagos a varios acreedores occidentales. Nacionalizó empresas extranjeras sin compensación y se alineó con la Unión Soviética. Durante los años 60 y 70, la deuda con países socialistas creció, aunque no se contabilizaba oficialmente como deuda externa tradicional. El principal acreedor pasó a ser la URSS, que otorgaba crédito a tasas blandas. Se estima que entre 1960 y 1985, Cuba acumuló más de 20.000 millones de pesos en compromisos con el bloque socialista. La crisis del bloque soviético y el periodo especial. La caída de la URSS en 1991 fue un terremoto para Cuba. Se cortó el flujo de crédito y subsidios. Cuba entró en el llamado periodo especial, una crisis económica sin precedentes. Incapaz de pagar su deuda con países como Rusia, Checoslovaquia o Alemania Oriental, Cuba cayó en default técnico. Se estima que a inicios de los 90 la deuda externa superaba los 30.000 millones de pesos. Cuba comenzó entonces a buscar nuevos socios, Venezuela, China, Irán, y también reanudó contactos con organismos internacionales y acreedores europeos. Reestructuraciones y perdones parciales. Entre 2000 y 2015, Cuba negoció reestructuraciones clave. En 2014, Rusia condonó el 90% de la deuda soviética, unos 35.000 millones de pesos, quedando un saldo de 3 pesos con 50 centavos mil millones a pagar en plazos. En 2015, el Club de París, acreedores europeos, acordó una reestructuración de 11.000 millones de pesos, condonando 8 pesos con 50 centavos mil millones y dejando un saldo de 2 pesos con 60 centavos mil millones. Estos acuerdos le dieron algo de oxígeno a la isla, pero el acceso a nuevos créditos seguía limitado por su historial de impagos. Venezuela, Petrocaribe y nuevas formas de deuda. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, Cuba encontró una nueva fuente de financiamiento indirecto. El petróleo subsidiado permitió a La Habana ahorrar divisas y estabilizar su economía. A cambio, Cuba envió médicos, entrenadores deportivos y asesores. Esta relación, aunque no registrada como deuda financiera clásica, representó compromisos multilaterales y dependencia estructural. Con la caída de PSA, esta vía se deterioró drásticamente. China, créditos silenciosos y tecnología. China ha prestado apoyo financiero y tecnológico a Cuba desde principios de los 2000. Construcción de ferrocarriles, donaciones de autobuses, tecnología de vigilancia y sistemas de energía solar forman parte del paquete. Sin embargo, la mayor parte de esta asistencia es opaca. Se estima que la deuda de Cuba con China supera los 4.000 millones de pesos, aunque no se conocen términos oficiales. Es una deuda silenciosa,
pero de creciente peso. Cuba en default y los datos de 2020 a 2025. En 2020, Cuba cayó nuevamente en default con el Club de París, tras no cumplir con los pagos reestructurados. La pandemia del COVID-19 agravó la crisis, redujo el turismo y secó el ingreso de divisas. El Banco Mundial y el FMI no tienen relaciones con Cuba, por lo que no existen fuentes multilaterales de financiamiento. A 2025, se estima que la deuda externa cubana ronda los 20.000 millones de pesos, con impagos acumulados, litigios en tribunales europeos y cero acceso a los mercados internacionales. Impacto en la vida nacional y futuro económico. La deuda externa no es solo un número, condiciona la política fiscal, el acceso a medicamentos, alimentos, tecnología y combustibles. El régimen cubano enfrenta un dilema: abrir la economía para atraer inversión y reestructurar la deuda, o mantener el modelo cerrado y seguir acumulando obligaciones impagables. Mientras tanto, el pueblo cubano sufre escasez, apagones, inflación y deterioro institucional. Conclusión. Desde 1902 hasta 2025, la deuda externa de Cuba ha sido una historia de dependencia, ideología, impagos y aislamiento. Las cifras cambian, pero el patrón se mantiene: un Estado que gasta más de lo que produce, sin acceso real a los mercados financieros, y atrapado en alianzas que muchas veces lo debilitan más de lo que lo sostienen. Comprender esta historia es esencial para proyectar cualquier futuro viable para la isla. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para más contenido como este.